fue el campo donde estuve. ¿En serio? Sí, hace varios años. Ok, disfruta la clase. Hey, ¿qué tal? Bien, buenos días. Buenos días. Les he dicho varias veces que cada uno de estos recorridos es mi favorito. El de hoy tiene que ser mi recorrido favorito, creo. Espero que estén listos para él. Esta es una de las cosas más increíbles que jamás verán en su vida. Escuchen a Jesús cuando Él comienza a hablarnos poco antes de saber que está por morir. Y Él les habla a sus discípulos y a nosotros. Inicia en el versículo 19. Dentro de poco, el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¡Qué increíble declaración! Ese día se darán cuenta que estoy en mi Padre, y ustedes están en mí, y yo estoy en ustedes. Se le llama unio mística. La unión mística. ¿Quién puede desentrañarla? Haremos un recorrido para examinarla. Ajusten sus brújulas hacia el sureste y le echaremos una ojeada a la esfera social que creo que termina al final definiendo la cristiandad. Subiéramos aquí a echar una ojeada a esta esfera que hemos titulado Dios y ser humano. Y en gran parte cuando la miramos y contemplamos, estaremos estudiando esta cosa misteriosa que Dios ha hecho por nosotros. Y es dentro de esta esfera que empezaremos a entender el verdadero corazón de la cristiandad. Esta idea de una unión entre Dios y el ser humano, la intimidad divina con Él. ¿Quién puede entenderlo? Bien, ¿qué es un misterio? Shiny, ¿qué es un misterio? Algo que es difícil de explicar o... Algo que es difícil de explicar ¿Aún entender? o aún de entender. Crecí amando los libros de misterio. De hecho, yo no sé si alguno de ustedes ha oído hablar de los libros de misterios de Hardy Boy. Yo me crié y crecí en una granja en Idaho y ahorraba mi dinero y esperaba hasta que el próximo libro de Hardy Boy saliera porque se editaba en esa época. Y cuando al final salía el siguiente libro de Hardy Boy, hacía que mis padres me llevaran al pueblo y tomaba el dinero que había ahorrado y compraba ese libro y lo llevaba a casa. Y empezaba a leerlo y ya no podía parar. Y llegaba al final del capítulo y por supuesto, si ya lo han leído, ya sabrán que Hardy Boy está en alguna situación terrible. Tenía que voltear la página y empezar el siguiente capítulo, y pensaba, solo empezaré. Y acabaría por leer ese capítulo entero, leería el libro entero toda esa noche. Y luego me sentiría terrible y esperaría otro año para que se publicara el siguiente. Amo los libros de misterio. Y Dios a todos nos ha dado un misterio. Y Él también ha escrito la conclusión del misterio para nosotros. ¿Qué cosa tan increíble pone ante nosotros? ¿Recuerdan la última vez que estuvimos juntos? Leímos en Efesios capítulo 5. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. ¿Quién puede comprender este misterio? ¿Alex entiende el misterio de lo que significa que usted y su esposa hayan llegado a ser una sola carne? No. Es difícil de entender. ¿Lo entiendes, Willy? Eso es porque es un misterio. De hecho, Pablo dice que es profundo, un misterio insondable.
Y él está diciendo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Así que aquí tenemos esta reflexión de la intimidad que existe dentro de la naturaleza trina de Dios, ahora estampada en estas instituciones. Y ahora vamos a echar una ojeada a una de las esferas más increíbles de todas. Esta idea, esta noción de que Dios ha entrado de algún modo en una relación personal y muy íntima con la humanidad. Aquí es donde encontraremos las ideas otra vez de intimidad, unión y de unidad. Piensen sobre esto. Voy a recorrer algunos de los pasajes con ustedes. Podríamos estar por siempre hablando sobre esta esfera. Y lo mismo es cierto para cada una de estas. Es decir, que podrían pensar que timamos a la familia y a la iglesia, ya que podríamos pasar más tiempo en ellas, y sería cierto. Se han escrito libros y libros en torno a la familia y a la iglesia. Grandes ayudas prácticas. Gran entendimiento en la palabra y en cómo Dios las ha diseñado. Y pueden luego revisarlas. Es algo así como si tomáramos esta vista increíble de la Tierra desde el espacio. Es hermoso. No tenemos el tiempo para profundizar en todas ellas, y lo siento mucho, podríamos pasar el resto de la vida pensando sobre las realidades de lo que esto significa. Pero por ahora, iré brevemente a través de varios pasajes. Pablo habla acerca de este misterio. Él dice, la gloriosa riqueza de este misterio que es, ¿cuál? Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. En Juan capítulo 15, Jesús habla otra vez. Apenas antes de que él supiera que iba a morir, él dijo, yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Jesús nos está llamando a esta relación íntima, y él nos dice que debemos morar en él, ¿comprenden? Y él morará en nosotros. Fuera de él no somos nada más que un palo seco en el suelo. Segunda de Corintios, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Recuerden aquella interacción que Jesús tuvo con Nicodemo en Juan capítulo 3. Y Nicodemo dice unas cuantas palabras y Jesús lo mira y dice, tú deberás nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿qué quiere decir? ¿Significa que un hombre debe entrar de nuevo al vientre de su madre? Está pensando en algo físico. Jesús está hablando de que el hombre está en ese estado de perdido y caído. ¿Recuerdan los estados de la humanidad de los que hablamos? En aquel estado de caída. Sin un cambio drástico, ese estado nos llevará a una separación eterna de Dios, quien es verdadero. Pero Jesús dice, tú debes nacer otra vez. Tú estás muerto. Muerto en ofensas y muerto en pecados. Y es el poder de Dios que nos hace vivir otra vez. Si alguien está en Cristo, bien, es una nueva creación. Lo viejo se ha ido, lo nuevo ha llegado. Y eso es por lo que Pablo clama en Gálatas. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ah, unión mística. ¿Qué es esto? ¿Ustedes entienden esto? No. ¿Entienden el misterio profundo de lo que significa para un hombre y una mujer unirse y llegar a ser de algún modo una sola carne? ¿Entienden lo que significa cuando dice la Escritura que se refiere también a Cristo y a la iglesia y a lo que ocurre en esta unidad y esta unión? No lo entiendo. Pero voy a decirles que no hay nada que me asombre más. Es asombroso para mí pensar que Dios hablaría y toda la creación comenzaría a existir. Es asombroso. Y es asombroso pensar
que el Dios del universo se nos revelaría de algún modo. En su palabra, que Él se movería en los corazones, la boca, en las mentes y en la pluma del hombre, y de hecho escribirnos su mensaje, que es la palabra misma de Dios. Y es asombroso que Dios llegara a ser hombre, que seríamos redimidos. Él es el único sacrificio que fue suficiente para redimirnos. Era el único camino y es asombroso lo que Él hizo. Llegar a ser hombre, es asombroso que Él muriera, es asombroso que Él resucitara de entre los muertos. Pero ¿saben qué es más asombroso más que todas esas cosas? Y no estoy menospreciando, son infinitamente asombrosas, pero ¿saben qué es lo que más me asombra? Es esto. Y yo le pediré al Padre, dijo Jesús, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. ¿Recuerdan que al hablar del Espíritu Santo le llamamos el Espíritu de verdad? A quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿El Dios del universo vive dentro de mí? Y esa no es solo una parte de Él. No es una fotografía. No es un icono. No es alguna pequeñez que viene aquí y allá. Esto es lo que es tan asombroso. No se puede dividir al Dios infinito en pequeños pedazos. Jason. Sí, señor. En matemáticas, si divides infinito entre 3, ¿qué te da? Infinito. Infinito. Adoro eso. Las matemáticas son geniales. ¿Qué si divides infinito entre 36? ¿Qué es lo que te da? Infinito. Infinito. Por eso es que el Dios infinito mora dentro de ti, Joshua. No un pedazo de Él, no una parte de Él. No una pequeña fracción. ¿Entienden todo esto? ¿No? ¿Lo creen? Sí. Pero creemos que en verdad es real. Estoy convencido de que vamos a salir de aquí entendiendo una fracción más y creyendo la realidad de que Dios, el Dios infinito del universo, mora dentro de nosotros. Ah, vaya. ¿Qué idea? Tranca la puerta, aquí vamos. ¿Recuerdan las descripciones del nuevo hombre? Los redimidos, santos, sacerdotes, los llamados, el pueblo de Dios, hijos de Dios, amados, vestidos con túnicas blancas, nacidos de lo alto. ¿Qué cosa increíble Dios ha hecho con nosotros? Miremos esta esfera un momento. ¿A qué se parece esta esfera? Dios y hombre. ¿Cómo es posible que consiguiéramos entrar en una relación como esta con Dios? Cristo. Jesucristo, el sacrificio, la expiación, que nos salvó. Estuvimos perdidos, muertos en el pecado y transgresión. Era una vía directa al infierno. Dios murió por nosotros, pagando por el castigo que tú no podrías pagar, ¿verdad, Omar? No podría. Yo tampoco podría pagarlo por ti, aunque me caigas muy bien, Omar. Gracias, me alegro. Gracias, me alegro. Y tanto como yo pudiera decir, Omar, no solo me caes bien, te amo y moriré por ti, no habría sido suficiente. Amén. Incluso si el mundo a una sola voz dijera, Omar, te amamos mucho, vamos a morir por ti, no sería suficiente. No sería bastante. Ese es el dilema. ¿Recuerdan que vimos la antropología? El hombre que se aleja de Dios tratando de contestar la pregunta, ¿cómo satisfacer las necesidades del hombre? La respuesta es que la necesidad del hombre es Dios mismo, y Él es el único que podría haberlo hecho, y Él lo hizo. Es increíble, lo hizo por nosotros.
Así que tenemos este privilegio. No tan solo para ser salvos, ese es el asunto, al mirar en la espera. Y no estoy degradando la salvación, pero mis amigos, esto es más que ser salvos del infierno. Es ser traídos a esta relación íntima. Y miren esto es realmente interesante porque echemos una ojeada. Vamos a examinar los términos individuales del cariño. Tenemos al Padre. ¿Cómo llamamos al Padre? El Padre. Padre. ¿Cómo nos llama Él ahora? Hijos. 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 Jesús el Hijo. ¿Cómo nos llama Él? Amigos. Amigo. Nosotros le decimos Señor. ¿Y qué tal el Espíritu Santo? Él mora dentro de nosotros. ¿Entienden lo que ha sucedido aquí? Dios nos ha invitado a su divinidad. Él nos ha adoptado, Él nos ha traído a esta increíble relación y confraternidad. A unión mística. ¿Quién puede comprender lo que Dios ha hecho? ¿Cómo podemos ir por el mundo sin admitir la realidad de que estamos en Cristo? William, ¿alcanzas a entender esto? Yo no lo entiendo. Es un misterio. Pero lo creemos. Sí. Es un misterio. Lo otro que hay que hacer ahora es solo parar y echar una mirada a todas estas esferas sociales por un momento, porque necesitamos hablar acerca de lo que Dios ha hecho en términos de entregarnos sus únicas y particulares leyes sociales. Estas son las leyes sociales que se aplican solo a estas esferas, en oposición a las leyes generales y universales de Dios que se aplican a todo. Y cuando comenzamos a empañar esas leyes sociales que son únicas a una esfera particular y aplicarlas a otras, todo lo confundimos y comenzamos a distorsionar el diseño de Dios. Voy a darles un ejemplo. Una vez hablaba con un individuo que me decía que no trabajaría para una mujer en la esfera del trabajo a la que todavía no llegamos. Cuando le pregunté por qué, él señaló hacia un versículo que se refería a la familia. ¿Entienden lo que digo? ¿Qué pasa cuando tomamos una de estas leyes únicas de aquí y la aplicamos en otro lado? La Escritura, hasta donde yo sé a partir de todo mi estudio, no restringe nada en relación al género en esta esfera del trabajo, ni restringe nada en la esfera del Estado. La otra cosa que quiero precisarles es lo que sucede cuando comenzamos a desdibujar esas esferas. ¿Qué suponen que pasa cuando desdibujamos la esfera de la iglesia, la de Dios y el hombre? ¿Qué suponen que pasa? Creemos que no necesitamos ir a la iglesia. Es cierto, creemos que no necesitamos ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque si tenemos a Dios, entonces ¿para qué? Es cierto. Y si digo, bien, puedo satisfacer mi adoración a Dios yo solo, yo no necesito hacer esto, y al hacerlo, empezamos a negar lo que Dios ha diseñado para la institución, el sistema social de la iglesia, y su deseo de que seamos parte de esa comunión de los santos. ¿De qué otro modo se puede empañar? Haciendo lo opuesto, diciendo, ok, iré a la iglesia y veneraré a Dios, pero tendré una vida muy distinta. Eso es muy cierto, así que voy a la iglesia el domingo y canto los himnos, oro, oigo el sermón y luego me voy de ahí. Sí, porque ya he cumplido, he llenado mi responsabilidad ante Dios. Vaya, ¿qué acabamos de hacer? Le damos la espalda a esta esfera íntima increíble que Dios nos ha dado, porque tenemos el privilegio de ir ante Él y rendirle culto en la oración, la comunión y la confraternidad, individualmente. Eso no solo se satisface
por lo que es, para lo que Dios ha diseñado la iglesia. Así, cuando miramos las esferas, los sistemas sociales que Dios nos ha dado, debemos estar seguros de entender esas leyes únicas, sociales y morales que Dios nos ha dado para esta esfera particular y no las empañemos y diseminemos en otro lado. Les daré un ejemplo personal en cuanto a cómo empañé esas esferas. Y las esferas que empañé fueron la familia, Dios y el hombre. Así pasó. Cada noche acostaba a nuestros hijos y orábamos y tocaba mi guitarra y cantaba y les contaba cuentos y oraba junto con ellos y los cobijaba y les daba el beso de las buenas noches. Y un día caí en la cuenta de que lo que hacía era sustituir nuestro tiempo del culto familiar por este culto y la intimidad que ellos deberían empezar a desarrollar. Entonces, lo que hice después de tener nuestro tiempo de oración juntos fue decirles, ok, ahora ustedes reúnanse con Él. Ahora oren a Él. Conversen con Él. Unión mística. Lo interesante es que cuando comienzas a mirar esta esfera de Dios y hombre, cada uno tiene esta relación íntima con Dios y comienzas a considerar todas las relaciones que Dios tiene con la humanidad en todo el universo. Llega a ser una familia, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. ¡Qué cosa tan gloriosa! La Escritura dice que somos el cuerpo de Cristo y que cada uno es una parte de Él. En Romanos Pablo dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, hablando del cuerpo físico, y no todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Dios le ha dado a cada miembro los dones que al juntarse forman el cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. ¿Tienen la sensación de que Dios está interesado en la unidad? Pablo a menudo escribió sobre un misterio. Vamos a verlo un segundo. Porque cuando él escribe en Romanos 16, él habla acerca de un misterio. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos. Es como un gran libro de misterio. Tratamos de terminarlo capítulo tras capítulo, lo que ha estado oculto desde tiempos eternos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos según su propio mandato. En Efesios 1, él habla de este misterio otra vez y habla de ello en muchas partes. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Él está reuniendo algo. ¿Qué es lo que Él está reuniendo? Él lo contesta aquí. ¿Cuál es este misterio? ¿Cuál es la respuesta a qué es este misterio? Él dijo, ese misterio es que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo, participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Dios los ha reunido a todos. El misterio oculto durante largos siglos. ¿Qué es lo que acaba haciendo? Otra vez. Unificación. Unidad. Reuniéndolo todo. En uno, el cuerpo de Cristo. ¿Qué tenemos ahora? Ni judío ni griego, no hay barreras raciales. Ni esclavo ni liberto, no hay barreras económicas de ningún tipo. Y por eso usted puede ser gobernador de Colorado. Pero cuando entra en la comunión de los santos, se sienta como un simple coheredero. No hay masculino ni femenino. No hay más barreras de género.
Oigan esto, la iglesia. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Esta es la visión de Jesús para la iglesia. Escuchen lo que él dice acerca de su cuerpo. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sea uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, o la perfecta unión. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Consiguen hallarle sentido? El corazón de Jesús para la iglesia. Esta idea de unidad y unión e intimidad y la confraternidad íntima. Por eso Pablo nos impone: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, y también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. ¿Hay un número que se repite aquí? Uno. Un cuerpo, un Espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Oh, vaya, ustedes pensarían que quizá Dios esté interesado en la unión y la unidad. Y lo está. Por eso es que ven ese uno en los mandatos que Dios nos ha dado como grey de Dios. Amarnos el uno al otro, soportar el uno las cargas del otro, orar el uno por el otro, ser amable el uno con el otro, edificar el uno al otro, vivir en armonía el uno con el otro, alentar el uno al otro, someterse el uno al otro, servir el uno al otro, aceptarse el uno al otro, enseñarse y confortarse el uno al otro, perdonarse el uno al otro, el uno al otro. Para que ellos sean uno, Padre, para que el mundo sepa. Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Cómo nos deben ver ellos? ¿Cómo nos ven ellos? Algunas veces no es muy bonito. Veámoslo. Hay muchos modos diferentes en que se puede ver a la iglesia. Y muchos efectos diferentes, en mi opinión. Una iglesia no es un edificio. La iglesia es un edificio religioso al que se entra cuando quieres orarle a Dios, hablarle a Dios. Soy muy cauto con las iglesias, porque hay muchos que piensan que mi iglesia es mejor que tu iglesia. Soy musulmana, así que es un tanto difícil hablar de la iglesia. La iglesia está dentro del hombre. La palabra iglesia, un lugar a donde van los estúpidos porque quieren sentirse mejor sobre ellos mismos. Yo creo que no es necesario ir a la iglesia. La iglesia misma es subjetiva. No es un lugar para regocijarse, es para ganar dinero. ¿Por qué no pagan impuestos? ¿Porque ayudan a algunos? No, le lavan el cerebro a la gente. Yo no entiendo el teísmo, la teología ni las deidades. En un sentido filosófico o intelectual. ¿Cuántas religiones hay en este mundo? Vamos, ¿cuál es verdadera? Religión, iglesia, todo, no me gusta. Soy antirreligioso, no religioso y más específico un transhumanista. Uno que piensa y cree que la ciencia y la tecnología harán una mejor humanidad. No voy a la iglesia bajo cánones religiosos, solo voy a verlas como algo histórico. No he ido en años, lo cual es malo. Si algo le pasara a un miembro de mi familia o a un conocido y si tuviera que ir a orar, ¿por qué él se molestaría en escucharme? La iglesia para mí es ahora mi extensa familia. Me siento restaurado allí. Me divierto mucho en la iglesia. Creo que la iglesia es como
un lugar para compartir la sabiduría. A mi esposa le gusta ir a la iglesia de vez en cuando, sobre todo en Nochebuena, así que la llevo y ahí vemos a sus amigos. Ellos saben que soy ateo o un libre pensador, y soy bienvenido. La iglesia es un lugar al que usted va cuando necesita o relajarse o necesita ponerse en contacto con su propio Dios. Todo el propósito de la iglesia, en mi opinión, es el de llegar ante el Señor en reverencia, por amor, no por deber o porque sea obligatorio. Es solo una comunidad prosocial y civilizada. Lo que no es malo por necesidad. El que no comparta sus creencias no significa que sean malignas. Están confundidos, pero tienen valor para la sociedad. Al pensar en la forma en la que la Escritura se refiere a la iglesia, nosotros como individuos, a la luz y al amor y todo lo que Dios ha vertido en nosotros es como salir y alcanzar un mundo perdido y agonizante, y ese es el otro modo en que veo a la iglesia. Necesitamos escuchar lo que nos dicen en la iglesia, estudiar palabras de sabiduría y aplicarlas para lograr ser más como Dios y aprender sus caminos para poder salir del mundo y ser mejores personas para Él. Siempre me siento calmada y hasta bien recibida. Me gustan las iglesias, de hecho, no soy religiosa, pero me gustan las iglesias. La iglesia para mí es odiosa. Es muy malo ese lugar para mí. Yo quisiera creer que existe algo más alto, quisiera saber que hay otro mundo esperándome, que puedo ser feliz, que esta vida no se terminará cuando muera. En la escala del 1 al 10, ¿con cuánto suponen que Flash calificaría a la iglesia? Cuando examinan la visión que Jesús tiene para la iglesia y cuando consideran lo que Dios nos ha llamado a hacer, saben, a veces no visualizamos esa imagen muy bien. Hay muchas patologías. Podríamos pasar tiempo hablando de las patologías de la iglesia. Pasamos algún tiempo la última vez hablando de las patologías de la familia. Y podríamos hablar mucho tiempo de las patologías de esta relación que llamamos la esfera social de Dios y el hombre. Pero quiero tratar con una cosa. Quiero contestar la pregunta, ¿qué es lo que nos impide la intimidad? ¿Qué nos impide una profunda confraternidad? ¿Qué es lo que nos impide la unidad? ¿Qué nos impide la unión? Porque si podemos contestar esa pregunta, tal vez estemos atacando la raíz misma de este problema. En todas esas esferas íntimas, ¿de acuerdo? Ahora, ya les pregunté, creo que lo hice hace un par de recorridos, ¿por qué Dios les manda a los hijos de Israel llevar borlas o flecos en las 4 puntas de su manto? Vayamos a Deuteronomio 15, porque allí encontraremos la respuesta a esta pregunta. Que les dijera a los israelitas, ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionar flecos y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura. Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. Grant, ¿por qué Dios les ordena a los hijos de Israel llevar flecos? Para que recordaran los mandamientos que Él les había dado. Para que ellos recordaran los mandamientos del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué quiso que recordaran los mandamientos del Señor? Para que los obedecieran. Para que los obedecieran. Para que no le desobedecieran. ¿Por qué quiso que obedecieran? Para que no fueran tras la lujuria de sus corazones y ojos. Para que no fueran tras la lujuria de sus corazones y ojos. Y prostituirse a sí mismos. ¿Lo puedes decir? Sí. De hecho, lo escribiremos aquí en el pizarrón. ¿No quieren decirlo?
Y es probable que tampoco quieran decir esta palabra. ¿Cuál es, Grant? Putear. Putear. ¿Saben que Dios utiliza estos términos? Prostitución. No se prostituyan a sí mismos. No vayan a putear. ¿Y dónde utiliza Él estos términos? Él los utiliza para referirse a esta unidad. Él es el novio, el desposado. A la iglesia se le llama la novia de Cristo. Él ha entrado en esta correlación de alianza con nosotros. ¿No debería utilizar el término prostituta y putear? Cuando nos damos la vuelta y decimos, tú no eres bastante para mí. Sí, palabras difíciles. ¿Saben que Jesús se refirió a los flecos? Al hablar de los flecos, Él dijo, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Y entonces Él dice, todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes. ¿Qué son filacterias? ¿Saben qué son las filacterias? Una caja en sus frentes con la escritura en ellas. ¿Es cierto? Una cajita con las escrituras impresas que se ponen en la frente. ¿Por qué hacían eso? Recordar la palabra de Dios. Porque tomaron literalmente la orden en Deuteronomio que dice deben atarlas, amarrarlas a su frente. Así que dijeron, ¿saben qué? Con franqueza es mucho más fácil seguir literalmente la palabra de Dios que hacer lo que en verdad significa. ¿Qué significa que algo esté estampado en nuestra frente? Significa la reflexión, los pensamientos más importantes de nuestra mente. Así que Dios dice, átalas a tu frente, y ellos las escriben en una cajita y las ponen en su frente. Y Jesús dice, usan filacterias muy grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas, se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y porque la gente los salude en las plazas y los llame Rabí. Todo lo hacen a fin de que la gente los vea. Llevan filacterias muy grandes y borlas sumamente largas. ¿Qué sucede aquí? Quieren llamar la atención. Quieren llamar la atención. Que la gente vea que... Lo espirituales que son. Miren cuán espiritual soy. Tendrán estas borlas para verlas, para recordar los mandatos del Señor y obedecerlos de manera que no se lleguen a prostituir. ¿En qué las convirtieron? ¿Para recordar al Señor? ¿Para recordar a quién? A sí mismos. A mí. Mírenme. Y esto nos conduce a lo que estoy convencido es uno de los problemas y obstáculos básicos que evitan la intimidad, la unión y la unidad. Es esta hambre de ser importante. Este deseo que tenemos por ser importantes. Jesús dijo, todo lo hacen para que la gente los vea. Creo que Él nos da un indicio en el corazón mismo del hombre. Creo que Dios es quien nos ha dado este deseo tan grande de ser importantes. Igual que Él ha colocado en nosotros el deseo sexual. Y la satisfacción del deseo sexual es muy hermosa y maravillosa cuando se satisface dentro de una relación de alianza. Y lo mismo es verdad para el deseo de importancia, que es hermoso y maravilloso cuando es satisfecho dentro de las relaciones de alianza que Dios nos ha dado. Pero es abominable de la misma manera que el deseo sexual, que cuando el deseo sexual es satisfecho fuera de la relación de alianza, la Escritura habla de que esto es maligno y erróneo. Y pienso que Dios nos ha dado esta hambre por ser importantes, este deseo de importancia. Pero es un asesino
cuando comenzamos a putear. ¿Recuerdan a David y a Goliat? La historia de David y Goliat. Pero ¿recuerdan la fiesta después de David y Goliat? Me gustaba contarles esta historia a mis hijos de noche. Cada noche yo les contaba historias, a veces inventaba las historias, y otras veces yo me permitía usar una forma poética al contar las historias de la Biblia. Y ellos adoraban la historia de David y Goliat, y se las tenía que contar. Y al final les decía, pero ¿recuerdan los festejos al final de los partidos, verdad? Ah, papá, claro, dínoslo. Los festejos después del partido. Y comenzaba a decírselos. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 a 10. Empezando en el versículo 6. David ya ha matado a Goliat. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo. Al bailar cantaban. Yo les cantaba esto a mis hijos, pero no lo haré ahora, ya que ellos decían, papá, no lo cantes. Cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo. Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10. Y por lo regular les leía, Saúl fue tan feliz que él levantó a David en sus hombros y llamó al pueblo para matar el becerro más gordo, y alabó a David y al trabajo de Dios, y aquí mis hijos decían, papá, así no es como va. Y yo les decía, eso lo sé, pero no quiero leerles como en verdad va porque es muy triste, y mis hijos decían, papá, lo podemos manejar. Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Eso no es bueno, papá. No, no lo es, cariño. Y el siguiente versículo es peor. Al día siguiente, el espíritu maligno de Dios se apoderó de Saúl. ¿Qué es un espíritu maligno, papá? Eso me asusta. A mí también me asusta. Porque me veo yo mismo en Saúl. Esta hambre por ser importantes nos puede destruir. Podemos ser tomados por esta hambre de ser importantes y llevados lejos de lo que Dios está haciendo. Saúl en ese momento debería haber levantado a David en sus hombros y alabar a Dios por la victoria que le había sido dada por medio de él. E incluso en medio de dar gracias a Dios por ello y decir, Dios, si es tu voluntad que yo descienda para que Él surja, entonces amén, que así sea. Pero no lo hizo, ¿por qué? Porque ese estribillo lo irritó. Porque él no pudo soportar perder la importancia que estaba perdiendo al oír la canción de las mujeres. Jesús nos enseñó esto en Mateo capítulo 6. Esto les puede ser familiar. Jesús comienza a hablar sobre estos temas. Mateo capítulo 6, versículo 1 dice, cuídense de no hacer obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompetas, como los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Ellos ya han recibido su recompensa. ¿Qué recompensa han recibido? Alabanzas. Alabanzas de hombres. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna
sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y no creo que sea exagerado en este momento pensar que a lo que Jesús se refiere, al menos en parte, es la misma clase de recompensa. La importancia que conseguirían de los hombres. Jesús dice, no, pídeselo a tu Padre. Y Él te complacerá. No hay nada como la comprensión de la realidad de quiénes somos en Cristo. Algunos recordarán la película Carros de Fuego, acerca de el corredor olímpico Eric Liddell. Y cuando Eric Liddell supo que la gran carrera, el máximo evento, sería el sábado, él dijo, no correré. Y la gente se quedó pasmada de que no lo hiciera. Tal vez entendamos el porqué en detalle cuando a Eric se le preguntó, ¿por qué corres de esa manera? Y él dijo, porque cuando estoy corriendo, puedo sentir su placer. A él no le interesaba el brillo del oro, ni el alarido de la multitud, no le importaban los elogios de sus compatriotas, lo que le importaba era el placer de Dios. Cuando Jesús lo dice una vez, hay que anotarlo. Si lo dice 2 veces, se sientan y ponen atención, porque Jesús dice por segunda vez, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando Él lo dice una vez, lo anotan, lo dice 2 veces, se sientan y ponen atención. Cuando lo dice la tercera vez, deberíamos caer de rodillas y escuchar. Porque Él dice esto. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Con qué frecuencia, cuando realizamos nuestros actos de rectitud, solo deseamos tener a alguna persona que nos diga que somos maravillosos? El mundo nos bombardea, llamándonos a voces, vengan y compren. ¿Y saben qué? Sabemos que esto es hueco. ¿Saben qué le remuerde al comprador? Y veo que algunos dicen, sí, sabemos lo que le remuerde. Las herramientas. Yo las adoro. Tengo que evitar mirar los catálogos. Ojeas el catálogo y lo ves. Lo cierras, regresas y lo miras otra vez. Voy a la tienda y lo miro. Entro al internet y lo miro. Se pone en oferta y lo compro. Lo pongo en la sala y ya está. Una chuchería más. ¿Saben lo que digo? Sabemos que eso nos satisface. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y su salario en lo que no satisface. Escúchenme bien. Y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. En todo el mundo nos bombardean con esas cosas que tratan de hacernos pensar que son importantes. De modo virtual, los anuncios nos hacen creer que si compras este par de jeans serás importante. Si compras cerveza serás importante. Si compras un auto serás importante. Elaboramos un comercial para darles una idea de lo que el mundo nos dice a voces. No es tu mente. No es tu espíritu. No es tu carácter. No son tus amigos. No es tu No personalidad. es tu cuerpo. No es tu fe. Es tu cabello.
Se puede decir más sobre una persona por su cabello que por todo lo demás. El corte de cabello egocéntrico refuerza tu vanidad. Cada anuncio trata de decirles que su producto es lo que les hará importantes. Que eso les hará importantes. Regresamos a esta sencilla pregunta: ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué impide la intimidad? ¿Qué nos impide esta unión, esta unidad? Normalmente, prostituirnos a nosotros mismos. ¿Qué suponen que Dios piense cuando le decimos tú no eres suficiente para mí? Lo mismo que si una esposa se levanta en la mañana y le dijera a su esposo, no eres suficiente para mí, voy a ir a buscar satisfacción en otro lugar. ¿Qué piensan que pasaría si un esposo le dice a su esposa todos los días, no eres suficiente para mí, buscaré satisfacción en otro lugar? Por eso Dios llama a esto prostitución, Grant. Por eso Él usa la palabra putear. Dice, ¿por qué se prostituyen a sí mismos? San Agustín dice, Dios nos ha hecho para Él, y nuestros corazones están inquietos hasta que encontremos descanso en Él. Escuchen el corazón de Dios. Isaías 53:5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Entienden el precio que se pagó para que tengamos esta relación íntima con Dios? ¿Cómo ignorar tan alto precio? Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Padre, que así seamos nosotros. Padre, que podamos ver con nuevos ojos el precio que pagaste por nosotros. Y lo que significa que tú nos hayas elegido para ser tus criaturas, con los derechos y privilegios de un hijo, para hablar contigo, comunicarnos, estar en confraternidad. Padre, cuando nos desviamos, que te pidamos que nos perdones, y tú lo haces. No por nuestros méritos, sino por las heridas y la sangre derramada por nosotros. Ah, Padre, perdónanos por haber puteado. Que siempre veamos que tú eres el único que satisface. Y aléjanos de lo que el mundo nos dice tantas veces a voces que sabemos que es hueco y trivial. A menudo, Padre, hemos bebido de ahí y sabemos que esto no es verdad. Padre, que bebamos del manantial que nos dará la vida eterna. Ah, Señor, pido por cada uno de los alumnos y porque en el futuro ellos y también yo podamos salir de aquí con hambre de ti. Que pueda ser evidente para el mundo que nos rodea. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.